En este video vamos a trabajar un tema clave para cualquier emprendimiento: los costos. Estos te permiten no solamente ordenar y organizar tu emprendimiento, sino también pensar en estrategias comerciales que te ayuden a pensar a tu negocio a futuro. Pueden parecer complejos, pero te prometo que si tenés un Excel o al menos un cuaderno a mano y podés hacer algunas cuentas, esto va a ser súper fácil. Poder armar la estructura de costos de nuestro negocio es mucho más sencillo si tenemos un registro de las ventas y los gastos que estamos haciendo. Si tu emprendimiento recién empieza, es el momento de empezar a generar estos registros, no solamente de ventas, de gastos, de costos variables, sino también de stock, de proveedores, del plazo en el que tardan en pagarte o en ingresarte dinero y de esta manera generar liquidez. Con todos estos registros vas a poder definir mejor toda tu estructura de costos y generar estrategias comerciales que sirvan para hacer crecer tu negocio. Vamos a ver principalmente dos tipos de costos: los costos fijos y los costos variables. Y dentro de estos costos es fundamental que puedas contemplar el tiempo que le dedicas a tu emprendimiento, porque tu tiempo es una de las cosas más valiosas que tenés en este momento. El tipo de costos que vamos a empezar a ver son los costos fijos. Son esos costos que ni bien levantás la persiana de tu negocio tenés que pagarlos sí o sí. Estos costos pueden ser el monotributo, los servicios, el alquiler. Hay algunos costos que es preferible contemplarlos como fijos porque no tenemos la facilidad de poder calcular exactamente cuánto corresponde a los bienes producidos y no entrarían como costos variables por este motivo. Uno de los costos fundamentales que hay que contemplar como fijos es el retiro emprendedor. Y vamos a decirle retiro emprendedor primero porque no es un sueldo, no paga cargas sociales, es el dinero que vos decidís llevarte. Y por más de que este dinero después termine reinvertido en tu emprendimiento o vos decidas no tocarlo y seguir teniéndolo en caja del negocio, es dinero que valoriza tu tiempo y tu esfuerzo dentro del emprendimiento. Si no estuvieras haciendo este trabajo, ¿qué trabajo estarías haciendo? ¿Cuánto necesitas ganar al mes para poder vivir de lo que te gusta? El otro tipo de costos que tenemos son los costos variables. Estos son todos los costos que se van con el producto, es decir, aquellos que corresponden a los insumos, el packaging, las comisiones por las ventas que te cobran las plataformas de pago, impuestos específicos que se cobran según la cantidad que vendés, como es el caso de ingresos brutos. Todos estos costos que varían según vendas más o produzcas más, vas a tener que contemplarlos dentro de los costos variables. A veces hay algunos gastos que son específicos del momento en el que está transitando tu emprendimiento y que no sabes muy bien si ponerlos como fijos o como variables, que son gastos, por ejemplo, de folletería, que imprimís folletos una vez y sabes que te van a durar más de un mes. Esto es importante. Cuando hacemos una estructura de costos, la vamos a calcular de a meses. Cada mes vamos a ir cerrando este balance entre lo que estamos vendiendo y el stock o lo que estamos produciendo. Entonces vamos a calcular esta estructura de costos mes a mes. Si vos ves que hay algún servicio, por ejemplo, el hosting de tu página web o el dominio o el tema de los folletos, que sabés cuánto es exactamente, lo podés prorratear, es decir, dividir en los diferentes meses que vos considerás que los vas a poder pagar e ir como ahorrando de a poco para, llegado el momento, poder cubrir esos costos. Una vez que contemplamos todos los costos fijos y todos los costos variables y pudimos cubrir esos costos, se dice que estamos en el punto de equilibrio de nuestro negocio. Este punto de equilibrio es el momento en el que tu negocio ni pierde ni gana dinero. A partir de ese punto, todo el resto es utilidad. Es decir, nosotros podemos cubrir costos fijos, costos variables, y si tenemos un remanente de dinero, ese dinero va a ser la utilidad que nos genera nuestro negocio. Es decir, la ganancia que nosotros podemos tocar en el caso de querer reinvertir, de pensar en emergencias. En breve te voy a explicar paso a paso
cómo calcular el punto de equilibrio de tu negocio, ya sea que vendas un solo producto o que tengas una gran variedad de productos. Pero antes de calcular nuestro punto de equilibrio es importante contemplar una variable especial, el precio. Muchas veces habrás pensado, ¿estaré cobrando bien? ¿Será que mi producto es muy barato o es muy caro? Bueno, la definición del precio que vos definís en tu emprendimiento es relativa. ¿Y por qué digo es relativa? Porque depende del segmento de cliente al que estés apuntando. Y obviamente que de la competencia que tenés en el mercado en el que estás. Entonces va a ser fundamental que al momento de pensar en el precio de tu producto, vos puedas tener muy en claro quién es tu cliente y qué valor le estás ofreciendo. ¿Por qué algunas marcas de indumentaria son mucho más caras que otras, siendo que quizás el producto en calidad es similar? Porque el peso que tienen ciertas marcas y la estructura que conlleva esa empresa pesan mucho más que la de otras. Y también el precio determina muchas veces el estatus de quien lo está comprando. Hay productos que están muy regulados, que no podés dentro de un mercado que contempla que el precio de base es X cantidad, subir demasiado porque no se lo vendés a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular el precio de nuestro producto? Lo primero que tenemos que hacer es definir la base. La base siempre van a ser nuestros costos, es decir, los costos variables más los costos fijos que tiene mi emprendimiento. Después vamos a tener que analizar a qué precio lo está vendiendo la competencia, ya sea de un producto similar o de un sustituto. Y por último, como techo, tenemos lo que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Cuál es el precio máximo que puede pagar o que quiere pagar por ese producto o servicio que vos estás ofreciendo? Todos estos datos los tenés que tener muy en claros al momento de definir el precio de tu producto. Obviamente que hay un montón de fórmulas dando vuelta, que a los costos variables le agregás un 30, lo multiplicás por 3. La realidad es que todas estas fórmulas no tienen ningún sentido ni lógica. Para que vos puedas determinar el precio real de tu producto, tenés que hacer un análisis serio de tu competencia, de tu estructura de costos y de tu cliente para saber específicamente cuánto está dispuesto a pagar por esto que vos le estás ofreciendo y que para él le ofrece algún tipo de valor y satisface una necesidad. Es importante también determinar la rotación que tiene tu producto en el mercado. No es lo mismo vender al por mayor, en el que vos vas a vender grandes cantidades a un precio menor, pero sabés que es un producto que sale continuamente, a vender al por menor o al consumidor final, que es una venta uno a uno que te lleva mucho más esfuerzo y que quizás se prolonga en el tiempo mucho más. Tenés que definir cuáles de estas estrategias que vos definís es la que mejor calza con tu emprendimiento. Obviamente que podés tener varias estrategias, no es que tenés que elegir una sola, pero sí tenés que saber que para cada una de esas estrategias vas a tener que fijar un precio distinto que sea conveniente al mercado en el que te estás insertando. Una forma de saber cuánto tenemos que vender por mes es poder hacer el cálculo de nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando los ingresos son iguales a los costos totales. Los ingresos que recibe nuestro emprendimiento van a estar relacionados a las ventas y a esto hay que restarle los costos variables y los costos fijos de nuestro emprendimiento. Ahora, si nosotros ofrecemos un solo producto, todos los costos fijos del mes lo vamos a cargar a ese solo producto. Entonces vamos a tener que vender X cantidad de unidades para poder cubrir todos esos costos fijos más los costos variables de producir ese tipo de producto que estamos queriendo ofrecer. Entonces, la fórmula para calcular el punto de equilibrio unitario es el precio de venta por la cantidad de unidades que vamos a vender o que podemos vender ese mes, menos los costos variables por esa misma cantidad de unidades, todo esto menos los costos fijos. Esa fórmula es la que nos va a dar a nosotros un número en el que nosotros vamos a decir, tenemos que vender 20 unidades de tal producto para cubrir
los costos fijos a tal precio de esa unidad. Por eso es importante tener de antemano el precio al que vamos a vender. Ahora, también lo podemos calcular en cuanto a dinero. Esto es mucho más sencillo. Vamos a multiplicar esas unidades por el precio de venta de cada uno de los productos. La mayoría de los emprendimientos o negocios no produce un solo bien o servicio. Y quizás si produce un solo bien o servicio, lo ofrece a diferentes mercados y lo hace a diferentes precios. Entonces, esta fórmula de punto de equilibrio no nos va a servir. Vamos a tener que utilizar otra que es el punto de equilibrio compartido o punto de equilibrio múltiple, que es un tanto más compleja porque nosotros vamos a empezar a pensar qué nivel de participación tiene cada uno de esos productos en el total de los productos que ofrecemos. Y para eso te dejo este tutorial para que puedas hacerlo paso a paso en una planilla de Excel. Lo primero que tienen que hacer es poder armar la ficha de productos, que es esta en la que ustedes van a definir cada uno de los productos con todos los insumos, o sea, los costos variables que tienen, sacando un total de costos variable unitario de cada producto. Una vez que tenemos este dato, lo que tenemos que hacer es poder armar otra planilla con los costos fijos, en los que también vamos a enumerar cada uno de los costos que tenemos y vamos a sacar un total, en este caso es este mismo. Cuando tenemos esos dos datos, lo que vamos a hacer es armar una planilla para calcular el punto de equilibrio múltiple o punto de equilibrio compartido. Habitualmente las empresas tienen más de un producto o incluso por más de que tuvieran un solo producto, no siempre los venden a todos los compradores al mismo precio. Si tenemos una estructura en la que vendemos al por mayor, el precio al por mayor va a ser distinto el que vendemos al consumidor final. Entonces ya partiendo de esa base, acá van a haber dos productos, uno con las cantidades y los precios que son al por menor, con las cantidades y los precios que son al por mayor. Bien, una vez que tenemos definidos todos nuestros productos, vamos a tener que poner las cantidades que tenemos capacidad de producir, no necesariamente de vender, pero sí de producir en un mes de producción. El mismo mes en el que nosotros definimos que vamos a gastar este dinero para los costos fijos. Una vez que tenemos definidas las cantidades, vamos a poner el precio de venta de cada uno de estos productos, el precio de venta unitario. Un kit de huerta sale $6.90. Después vamos a poner los costos variables unitarios. Producir un kit de huerta sale 291 pesos con 43 centavos. Con estos datos ya podemos iniciar a hacer el cálculo del punto de equilibrio compartido. Lo primero que tenemos que calcular es el porcentaje de participación. Este porcentaje de participación intenta medir cuánto pesa el producto concreto en el total de productos producidos o de productos realizados. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es dividir en la cantidad del producto individual dividido el total. Este total, que es una celda que queda fija, por la que va a repetirse en todas las fórmulas. Obviamente que este porcentaje siempre nos tiene que dar el 100% si no está mal. Lo segundo que vamos a calcular es la contribución marginal. La contribución marginal es la diferencia que hay entre el precio de venta y los costos variables. Es decir, una vez que saco los costos variables, todo el dinero que me queda para cubrir mis costos fijos y tener un margen de utilidad. Acá en el margen ponderado, este dato lo necesitamos para poder calcular en la fórmula de punto de equilibrio. Si ustedes ven en el material que yo les mandé, el punto de equilibrio por unidad se calcula haciendo los costos fijos por el porcentaje de participación dividido el margen ponderado total. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar esta contribución marginal, ¿sí? ¿Cuánto pesa sobre este porcentaje? Es decir, que vamos a multiplicar la contribución marginal por este porcentaje. Eso nos va a dar
un margen ponderado, que es la utilidad de cada uno de estos productos. Si nosotros sumamos toda esta utilidad, vamos a tener el margen ponderado total. Este margen ponderado total es el que vamos a utilizar para la fórmula del punto de equilibrio múltiplo compartido por unidades. ¿Qué es lo que vamos a calcular acá? Acá lo que tenemos, si ustedes ven acá en la fórmula, tenemos los costos fijos, que es esta celda que está acá, los costos fijos por el porcentaje de participación unitario, todo esto dividido el margen ponderado total. Esto nos va a dar un número de cada uno de los productos, que quiere decir que según el porcentaje de participación de cada uno de estos productos y la contribución marginal que nos deja cada uno de estos productos, nosotros tenemos que vender determinada cantidad final de esos productos, que en este caso son 40 al mes. Si yo vendo 40 productos al mes en esta disposición, yo llegué a mi punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo hago para pensar cuánto es estos 40 productos al mes en dinero? Esto es muy sencillo. Lo que se hace es multiplicar la cantidad de productos que me determinó mi punto de equilibrio por el precio final del producto. Así, cuando yo ya tengo todos los montos acá, hago la suma y este número que está acá es mi punto de equilibrio en dinero, en pesos. Nosotros dijimos que el punto de equilibrio es el resultado entre los ingresos, en cuando los ingresos y los costos son iguales. Si los ingresos y los costos totales son iguales, entonces yo, sumando los costos variables de los productos, de estos productos que yo los determiné acá en el punto de equilibrio, sumando estos costos variables más los costos fijos, me debería dar 26.587. ¿Sí? Si yo hago esto así, 26.581, perdón, con 54. Para sacar los costos variables, esto es muy sencillo. Lo que nosotros hacemos es multiplicar el costo variable por la cantidad de productos de mi punto de equilibrio. Si yo vendo más de 40 unidades al mes, con esta lógica de ponderación, yo voy a empezar a ganar dinero y voy a tener utilidad. Si yo no vendo esa cantidad, voy a pérdida porque no logro cubrir mis costos totales, mis ingresos no logran ser iguales a mis costos totales. Espero haber sido clara y yo les van a tener disponible esta planilla en la que ustedes van a poder completar con su emprendimiento. Este es un video introductorio para que empieces por lo menos a poder armar tu estructura de costos. Después, a medida que tu emprendimiento crece, esto se complejiza porque quizás vas a tener que pensar en algunos impuestos que ahora no los tenés en cuenta, o vas a tener que pensar en cómo vas a hacer para financiarte cada vez que quieras crecer. Siempre estamos hablando de un escenario ideal en que todas las personas que te compran en efectivo o te compran y te pagan en el momento. Pero la realidad es que en este contexto en el que estamos viviendo, la mayoría de las personas utiliza tarjeta de crédito y las tarjetas de crédito te van a pagar con plazos que son mayores, no te depositan el dinero automáticamente. Entonces vas a tener que pensar en las formas de financiarte mientras te entra ese dinero que vas a poder reutilizar para todos los costos que tenés que cubrir. A medida que tu emprendimiento crece, sí o sí vas a necesitar de algún lado sacar capital para poder reinvertir e inyectar dinero y que ese crecimiento sea posible. Si vos tenés
tus cuentas ordenadas, tu emprendimiento funciona bien, estás siempre por arriba de tu punto de equilibrio, vas a tener un margen de ganancia que es lo que te va a permitir después decidir en qué invertir y en qué no. Y también es cierto que a veces ese margen o esos ahorros que vos estás contemplando muchas veces se terminan licuando por la inflación, por diferentes modalidades de precios de otros bienes y servicios, porque tus proveedores te aumentan los precios. Así que es importante que puedas tener una visión de todos esos factores que pueden influir en el precio de tu producto. Espero haber sido clara en todos estos conceptos y recordá que los jueves, a través del grupo de Facebook, estamos haciendo un vivo para aclarar todo tipo de dudas relacionadas a los videos que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Así que si todavía no te sumaste al grupo, te invito a que te sumes.